el auditorio lleno hasta arriba. Quiero pensar que, además del aire acondicionado, pues el tema y un poco la pericia del conferenciante pues pueden contribuir y espero pues no hacer una brutísima figura, ¿no? Bueno, esta es una exposición que, como bien saben, se enmarca dentro de las actividades que acompañan a la exposición sobre retratos de Lorenzo Lotto. Una exposición dedicada a un pintor singular, a un pintor muchas veces se ha descrito como un genio inquieto del Renacimiento, un pintor no demasiado conocido, si se quiere, fuera de Italia, pero uno de los grandes retratistas, me atrevería a decir que no solamente del Renacimiento italiano, sino de la historia de la pintura occidental. La exposición tiene un carácter pionero en la medida que es la primera dedicada en España o en cualquier otro país a los retratos de Lorenzo Lotto. La idea de la misma surgió de una exposición que yo mismo comisarié en este museo hace ya 10 años, dedicada al retrato del Renacimiento. Aquella exposición intentaba proporcionar, ofrecer una panorámica del retrato europeo desde finales del siglo XIV a principios del siglo XVII, sin seguir escuelas ni nacionalidades, sino más bien atendiendo a tipologías. Y bueno, mi sorpresa es que Lotto era de los pintores mejores representados y de los que causó una mejor impresión al público. Pues a partir de ahí la idea quedó en la mente y hace unos años pues empecé a trabajar en ella junto con el otro comisario de la exposición, Enrico María Dal Pozzolo, que bueno, creo que impartió la conferencia la semana pasada. Bien, Lorenzo Lotto es un pintor veneciano, de hecho es uno de los pocos pintores venecianos que nació en Venecia. Ya sé que esto puede sonar una butad, pero Tiziano no nació en Venecia, nació en Pieve de Cadore, Veronese nació en Verona, Pordenone en Pordenone, Cima da Conegliano en Conegliano, Giorgione en Castelfranco. Lorenzo Lotto, junto con Jacopo Tintoretto, pues es de los poquísimos que nació en Venecia y que se educó en Venecia. Eso sí, tuvo una vida nómada, tuvo una vida que, como veremos, le llevó a distintas ciudades de la península itálica, nunca más al sur de Roma y preferentemente pues, en el tercio superior de la península. Y disfrutó de una carrera donde conoció los vaivenes de la fortuna, tuvo momentos de gran reconocimiento y tuvo otros de cierta, la verdad, abandono. Y de hecho, los últimos años fueron ciertamente desalentadores para el pintor, hasta tal punto que acabó ingresando en la Casa de Loreto. Lo hizo sin duda por unas profundas inquietudes espirituales, pero también como una forma de mantenerse en los últimos años de su vida. Bien, la exposición, que confío que la hayan visto y que además vuelvan a verla muchas veces y que le digan a todos sus amigos que vengan a verla, sigue un ordenamiento de tipo cronológico. Como he dicho antes, Lotto se educó en Venecia, en una Venecia donde se vivía todavía el mito de Antonello de Messina, un pintor siciliano que había trabajado durante pocos años en Venecia, en torno a 1475-76, pero que dejó una impronta, un legado realmente importante, tanto desde un punto de vista técnico. A él se personaliza en él la introducción de la pintura al óleo en Venecia, como también formal. Tuvo un impacto extraordinario tanto en Jacopo Bellini como en Giovanni Bellini. Y, de hecho, pues es a través de Giovanni Bellini y de Albise Vivarini, probablemente el maestro directo de Lotto, como Lotto empieza a impregnarse de estos modelos de Antonello. A la izquierda tenéis un retrato de Antonello, en el centro un retrato de Giovanni Bellini, aquí a la derecha un retrato de Albise Vivarini, el más que probable maestro de Lorenzo Lotto. Como he dicho, se formó en Venecia, pero sin embargo no queda ninguna obra segura de su periodo veneciano y las primeras debemos fecharlas ya en su etapa trevisana, que más o menos coincide entre 1498 y 1505-1506. Treviso es una población un poco más arriba de Venecia,
pertenece a lo que es la terraferma veneciana, es decir, parte del Estado veneciano. Un lugar donde el pintor disfrutó de un reconocimiento muy temprano. Es curioso cómo para una persona que tenía 20, 25 años, pues se suceden las referencias en los documentos a Lorenzo Lotto, Pictor Celeberrimus, pintor celebérrimo. La verdad es que Treviso era una ciudad pequeña, pero en modo alguno provinciana, donde había una élite cultural que probablemente impregnó lo que era la mente de Lotto para el resto de su vida. El primero de los retratos que hay en la exposición es este que tenéis aquí y es probablemente aquel donde esta deuda hacia Antonello pues, y a Vivarini es más fuerte. El uso del paramento para crear esa sensación de ilusionismo, esos rostros fuertemente iluminados, esos volúmenes muy definidos, delatan pues, lo que en esos momentos se estaba haciendo en Venecia en temas de retrato que, como digo, pues era muy deudor todavía de las lecciones de Antonello. Es una obra que si habéis tenido ocasión de verla en la exposición veréis que se expone no colgada en la pared, sino en un soporte autoestante. Eso es así porque en la parte de detrás la tabla tiene un jaspeado pintado por el propio Lorenzo Lotto que imita el pórfido del sepulcro de Cristo. Esto es una innovación que procede del mundo flamenco, ya aparece en obras tanto de Jan van Eyck como de Roger van der Weyden, y es una suerte o funciona como una suerte de vanitas. Es decir, por un lado tenemos el retrato, tenemos la imagen del vivo, por otro lado, esa referencia al sepulcro de Cristo, esa referencia a la muerte. Y de hecho, es curioso como muy a menudo estos dorsos, estos reversos jaspeados, acompañan precisamente a retratos de gente joven, como una especie de recordatorio de lo efímero de la juventud y de la certeza de la muerte. Lorenzo Lotto tuvo en Treviso a un patrono realmente importante, ni más ni menos que el obispo de la ciudad, Bernardo de Rossi. A él retrató en esta magnífica obra de 1505 presente en la exposición, pero que no fue ni mucho menos la primera que hizo para él. De hecho, unos años antes se fecha esta obra donde vemos a la Virgen con el niño San Pedro Mártir, un santo que volverá a aparecernos, y este horroroso San Juan Bautista Niño. Ese San Juan Bautista Niño horroroso lo es porque inicialmente quien estaba aquí era el propio obispo Francesco Rossi, Bernardo Rossi. Rossi tuvo muchísimos problemas con, no voy a decir su feligresía, pero sí con parte de las élites trevisanas. De hecho, hubo una conjuración y casi acaba con su vida. Y probablemente este cuadro sufrió una suerte de damnatio memoriae, es decir, la imagen del obispo fue arrancada, fue eliminada y para llenar el hueco pues, se acudió a un pintor muy menor que perpetró tamaño atentado estético. Pero bueno, sirve para que veáis que con anterioridad al retrato la relación entre Lotto y Rossi ya existía. Bien, este es el retrato de Bernardo Rossi. Y cuando digo este, y es importante que lo tengáis en mente, yo que cuando digo que este es el retrato de Rossi, es importante que tengáis en cuenta que el retrato es tanto esto como esto. Un retrato, tal y como lo concebía Lotto y como lo concebían muchos pintores del Renacimiento, tiene una triple dimensión. Por un lado, tiene una dimensión estrictamente físico, es decir, mostrarnos los rasgos del efigiado, en este caso, con un realismo de inspiración nórdica. Pensad que Treviso está muy cerca del mundo alemán, que además 1506 es el año en que Durero va a visitar Venecia y de hecho pues, lo muestra con todas las imperfecciones en el rostro. Por otro lado, hay una segunda dimensión también importante del retrato, que es la dimensión social. Todos tenemos un papel, un rol dentro de la sociedad y eso es lo que hace al mostrárnoslo como obispo, con todos los elementos alusivos a su rango. Pero un retrato es algo más, o debiera ser algo más. Hay un retrato que también es intelectual y que es moral, y ese es el que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es una cubierta.
Ya sé que esto puede sonar un poco extraño, pero muchísimos retratos del Renacimiento tenían cubiertas, unas veces pintadas, otras de una naturaleza diversa, a lo que luego aludiré. ¿Cómo funcionaban? En este caso parece ser que funcionaban como si se tratara de un díptico, es decir, se abría, a un lado estaba la imagen física social, al otro la imagen intelectual y moral. Pocos de estas cubiertas se conservan y se cuentan con los dedos de una mano cuando poseemos la cubierta y el retrato, lo cual hace absolutamente excepcional este conjunto de Bernardo de Rossi. Es muy importante tener esto en cuenta, puesto que muchísimas de estas cubiertas se han perdido. Tenéis que pensar que la mayoría de retratos han llegado mutilados hasta nuestros días. Es decir, solo parte del mensaje que los retratados querían transmitir han llegado a nuestros días, puesto que muchas de estas cubiertas han desaparecido. Bien, ¿y qué es lo que muestra esta cubierta? Es, como digo, hay distintas formas de que funcione. He dicho la del díptico, hay otros que piensan que pudiera ser simplemente pues, una pantalla que se descorría, más o menos como esta recreación. Bien, lo que muestra este retrato moral de Rossi es, lo que tenéis aquí es, por un lado, una representación de las dos dimensiones, la dimensión animal y la dimensión racional del alma humana. La dimensión racional es este sátiro, borracho por el vino. Por el otro lado es este Cupido con un compás en la mano. En medio, un árbol con el escudo heráldico de Rossi. Si os dais cuenta, este árbol tiene una parte que está podrida, que es la que queda más próxima a la dimensión animal del alma, y otra que florece, que es la que está más próxima o que está en la parte de la dimensión más racional. En el fondo, si os dais cuenta, está también un paisaje totalmente escindido en dos. Por un lado, el mar, un barco que está a punto de zozobrar en medio de la tormenta y que intenta alcanzar el lugar seguro, donde un Cupido con alas simboliza la ascesis hasta lo que es el conocimiento puro y el conocimiento de Dios. Por tanto, un mensaje muy sofisticado que nos habla de la sofisticación de los patronos y que también nos pone al tanto, nos advierte de este tipo de cultura simbólica que, como veremos, va a ser absolutamente fundamental en la carrera y en la producción de Lotto como retratista. Perdonad, no sé por qué me aparecía esta. No siempre, y esto es importante que lo tengáis en cuenta, no siempre todos los retratos, ni muchísimo menos, tienen cubiertas. Hay veces que lo que hace Lotto es que el elemento simbólico, el elemento que nos cuenta sobre la dimensión espiritual e intelectual del personaje, lo incluye en la propia composición. En principio, si os fijáis en estos dos retratos, pues podríais pensar que son muy similares. En ambos dos tenemos una figura que se nos presenta delante de un cortinaje. Sin embargo, la diferencia es que, si os dais cuenta, en este sutilmente ha corrido la cortina y ha incluido el elemento simbólico, esa llama que brilla en la oscuridad y que es una alusión, una referencia al ansia de conocimiento por parte de este personaje, pues probablemente un humanista trevisano. La exposición incluye retratos propiamente dichos, pero incluye también una serie de obras religiosas donde aparecen representaciones de individuos. Esos individuos aparecen en estas composiciones religiosas de distintas maneras. Veremos a algunos que lo hacen de forma tradicional, con la típica figura del donante, pero hay otras veces que aparecen como criptorretratos, es decir, figuras religiosas que adoptan los rasgos de un individuo concreto. Eso sucede con esta magnífica Asunción de la Virgen con santos, que procede de la Catedral de Asolo. Asolo es una ciudad también cercana a Treviso y, por lo tanto, al norte de la ciudad de Venecia. Bien, si os fijáis en el rostro de la Virgen, os daréis cuenta que es un rostro inusual. Normalmente la Virgen suele aparecer más joven, aquí es una mujer de edad avanzada, de unos rasgos muy característicos. Se ha sugerido, de forma muy plausible, que estamos ante un criptorretrato
de Caterina Cornaro. ¿Quién era Caterina Cornaro? Pues Caterina Cornaro fue la última reina de Chipre. Chipre era uno de estos reinos cristianos que quedaban en el Mediterráneo oriental como consecuencia de las cruzadas. El último rey de Chipre se casó con esta patricia veneciana, Caterina Cornaro. Era un reino amenazado por la expansión otomana. Los venecianos, por seguridad, prefirieron tomarlo bajo su control, y a esta reina, que entonces era viuda, pues le dieron una pequeña ciudad, Asolo, como un feudo, y es allí donde ella se recluyó, viviendo con una corte de poetas que constantemente la comparaban con la Virgen y siendo muy amiga de este Bernardo de Rossi, obispo de Treviso. Aquí tenéis el cuadro, procede de la capilla que ella fundó, dedicada a Santa Catalina en la iglesia de Asolo, y de hecho pues hay cierto parecido con un retrato suyo realizado por Gentile Bellini. En un momento determinado vuelve a Venecia y después está en Recanati, en la zona de las Marcas, que es esta zona que tenéis aquí, que va a ser fundamental en la vida de Loto. Allí realiza una obra fundamental, el llamado Políptico de Recanati, donde me interesa señalarlo simplemente por la fortísima caracterización de los santos, que se puede pensar de forma pues bastante plausible que se trata de retratos, y donde probablemente pintó este retrato de monje que tenemos en la exposición. De ahí, con una fama creciente, con una reputación cada vez más importante, es reclamado o es llamado a Roma. Pensad que en estos momentos Roma es la gran fábrica del Renacimiento. Se está construyendo la Basílica de San Pedro, se están decorando las estancias vaticanas, y a Roma acuden Leonardo, acude Rafael, acude Miguel Ángel, acude Sebastiano del Piombo y acude también Lorenzo Loto. Se ha sugerido que probablemente a instancias o por invitación de Donato Bramante, que era el arquitecto de la Basílica de San Pedro. Su estancia en Roma no fue todo lo grata que debiera serlo. De hecho, sabemos que trabajó en las estancias vaticanas, pero prácticamente la crítica limita lo que queda de su trabajo a una de las bóvedas, puesto que mucho del trabajo que hizo en las paredes fue picado para que Rafael pudiera pintar sus celebérrimas composiciones. Sabemos que esa estancia en Roma fue importante. De hecho, en algunos cuadros religiosos pues, se ven citas, referencias directas a la obra de otros artistas. En este caso, pues este San Jerónimo está claramente deriva de una de las figuras de la escuela de Atenas de Rafael, pero el tipo de retrato que se estaba haciendo en Roma entonces, y que probablemente pues lo ejemplifique mejor que ninguno nuestro magnífico Rafael, la verdad es que no causó una impresión demasiado fuerte en Lorenzo Loto. De esta época se tiende a pensar que procede esta obra, donde los ecos son más leonardescos que rafaelescos. De hecho, estuvo durante un tiempo atribuida a Leonardo. Es el único retrato que conservamos de Loto de un frontal total, aunque en inicio, como muestra la radiografía, pues estaba en 3/4, aquí tenéis la nariz, prácticamente de perfil. Como digo, no fue una experiencia particularmente satisfactoria. Sale de Roma y se instala en Bérgamo. En Bérgamo es la ciudad durante la cual va a estar más tiempo de forma consecutiva, y me atrevería a decir que es también los años más felices de su carrera, los más productivos, también aquellos donde, desde el punto de vista del retrato, pues más interesantes. Y lo es porque, de alguna manera, se produce una conjunción entre un pintor joven, con talento, con ambición, con ideas, y una clientela que está demandando nuevas formas de representación y que es capaz de espolear a ese artista. Pensad que estamos asistiendo durante las primeras décadas del siglo XVI a un proceso que se puede calificar de democratización del retrato. El retrato durante el siglo XV había sido pues, un género muy circunscrito a las élites, primero a la realeza, el papado, la alta nobleza, las jerarquías eclesiásticas. Poco a poco se va ampliando a más segmentos de la sociedad.
Hay mucha gente que lo que quiere es ser retratado como retrataban a los reyes o como retrataban a los duques, pero hay gente que quiere nuevas formas de expresión, que tiene una fuerte conciencia de su individualidad y también de su pertenencia a un segmento social distinto y que quiere que eso se plasme visualmente. Y en Bérgamo, esa élite burguesa, Loto nunca fue un retratista de corte, pero sí que trabajó para alta burguesía, en este caso en Bérgamo, pues, como digo, demanda unas soluciones que veremos que Loto pues, le concede. Algunos de los retratos sorprenden dentro del panorama pictórico italiano. Por ejemplo, no son muy comunes, aunque ya había pintado a alguno Giorgione, y por estas mismas fechas los pinta también Rafael, estos retratos dobles masculinos. En la exposición hay 2 retratos dobles masculinos. Curiosamente, los 2 son de padre e hijo y los 2 son de profesiones que ahora asociamos con la medicina. En este caso es el retrato del médico más importante de Bérgamo, acompañado de su hijo. Pensad que entonces la medicina era una disciplina liberal, universitaria, que se estudiaba en la universidad. Y de hecho, si os fijáis, nos lo muestra como un intelectual, con los libros, con el tintero, como alguien cuyo trabajo es esencialmente pues una disciplina liberal e intelectual. Luego veremos más adelante el retrato de un cirujano. El cirujano entonces se asociaba al barbero, era una profesión mecánica y veremos cómo de una forma muy clara él establece esta distinción entre médico, profesión liberal, cirujano, profesión manual y mecánica. Es un cuadro extraño, sabemos que está pintado en el último año de vida del señor mayor, aparece en la parte baja la típica mosca que siempre sabéis que es un símbolo de virtuosismo, pero que aquí a veces se ha señalado como un símbolo premonitorio de la muerte. De hecho, murió prácticamente al tiempo que se concluía el retrato. Y mucha gente ha supuesto, y probablemente con razón, que el hijo pidió ser incluido con posterioridad. De hecho, la obra parece claramente concebida para una sola figura y el hijo, de hecho, está como que no cabe dentro de la escena. Aquí tenéis un tipo de retrato muy característico de lo que demandaban estas élites bergamascas. Un retrato donde se nos muestra una persona que evidentemente tiene interés por dejar constancia de su desahogada condición económica, toda su indumentaria así lo proclama, pero también está muy interesado de dejarnos constancia de su profunda fe religiosa. De hecho, lo que lo vemos es pasando las cuentas de un rosario de ámbar muy similar a uno que se muestra en la exposición. Por otro lado, se muestra también este anillo que es muy similar a este. Anillo que cuando uno lo ve en el retrato pues puede pensar con su rubí, que es un símbolo de estatus, de riqueza, pero que muchas veces, y sin dejar de serlo, tienen también un contenido religioso y de hecho pues en la parte interior pues tiene el anagrama de Cristo. Bien, una de las cosas de hecho yo creo más interesantes de la exposición es que algunos de los cuadros se muestran junto con objetos similares a los que aparecen en los retratos. Lo hemos hecho así porque los objetos son importantes para Loto y lo son desde 3 puntos de vista. En primer lugar, porque muchos de ellos, ya lo veremos, tienen un contenido simbólico, unas veces más aparente que otras. Son objetos en los cuales Loto les da mucha importancia porque les sirven para hablarnos de las aficiones, de los sentimientos, de las inquietudes de las personas que retrata. En segundo lugar, son importantes como testimonio de la cultura material de la época. Y en tercer lugar, porque hay que recordar que Loto fue un modesto coleccionista de objetos, sobre todo de gemas, de camafeos antiguos, y aquellos artistas que coleccionan objetos desarrollan una sensibilidad especial hacia los mismos, hacia sus texturas, hacia sus colores, y todo eso acaba plasmándose finalmente en la pintura. Otro de los retratos más característicos de la época es el de esta Lucina Brembate, que se nos aparece pues, toda contenta de conocerse, una mujer que retrata con
con un cuidado extraordinario, de hecho, sin una idealización excesiva, aparece con su papada incipiente, probablemente está embarazada, si os dais cuenta lleva la mano a lo que es la tripa, lleva además todos los elementos que hablan de que esta es una mujer pues con posibles, ¿no?, dentro de la sociedad bergamasca, pues desde luego la cofia que lleva, el collar de perlas, este colgante que lleva aquí, que tiene una doble función, por un lado ornamental, fijaros que está hecho con oro, pero también práctico. Es un mondadientes que estaba entonces de moda y la gente lo llevaba, quitaba la capucha y lo utilizaba en los banquetes en un momento en que está empezando a irrumpir el tenedor. Estas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Y si os dais cuenta, pues lleva esta estola de una marta o de un bisón que normalmente suele aparecer en retratos de mujeres casadas y suele estar asociado a la idea de la fecundidad y, por lo tanto, pues reforzaría la idea de que esta mujer estaba embarazada. El retrato, como digo, es de una objetividad, de una penetración extraordinaria, pero también delata ese gusto por los emblemas, ese gusto por lo sofisticado que tenía esta alta burguesía bergamasca. De hecho, bueno, aparte de, esto es un objeto que la acompaña, un dibujo de una de estas estolas muy parecida, pero aparte de eso, la mujer se llama Lucina y de hecho el cuadro incluye un jeroglífico con su nombre. Tenéis la luna y en medio ha pintado la sílaba ci, el nombre es Lucina. Son todo este tipo de juegos que, como digo, pues eran muy queridos a la sociedad bergamasca, pero también al propio Lorenzo Lotto. Bien, la exposición incluye, como os he dicho antes, numerosas obras religiosas de distinta naturaleza. Antes he dicho que algunas de ellas son más convencionales en la medida que incluyen figuras de pues el típico donante. Sin embargo, es extraordinariamente sofisticado el modo como lo hace. Si os dais cuenta, esta figura que aparece aquí, Elisabetta Rota, en realidad eran dos cuadros, este con ella y otro con su marido, el del marido desaparecido. Lo que estamos viendo aquí es a una mujer leyendo y la proyección visual de lo que está leyendo. Es una estrategia que luego lo utilizará en algunos retratos. Y además sabemos que el libro que está leyendo solo puede ser el Pseudo Buenaventura, pues es el único texto que incluye esta imagen que no aparece en los evangelios canónicos y que es el momento en que la Virgen se desmaya. Si podéis verlo de cerca veréis pues los ojos en blanco, en el momento en que Cristo le dice que acepta su destino y va a aceptar la muerte. De hecho, el gesto que tiene Cristo con los brazos cruzados es un gesto de aceptación y eso provoca el desmayo de su madre. La obra es también extraordinariamente original por el modo como la firma Lotto, aquí está su firma, en esta rama que aparece en primer plano y que uno piensa que si el cuadro se prolongara aparecería prácticamente pues todo el canasto este famoso de Caravaggio, ¿no? Lotto fue un pintor nómada, como tal fue un pintor que nunca tuvo una residencia permanente, una casa propia. Hay un subgénero de estudios que es las casas de los artistas del Renacimiento, algunas de ellas famosísimas, la de Mantegna, la de Giulio Romano, la de Tiziano. Él nunca iba de alquiler. Gracias a eso tenemos algunos cuadros que se concibieron para pagar el alquiler. Uno de ellos es este que tenéis aquí, donde tenemos a quien fue durante algunos de estos años el casero, Niccolò Bonghi, el casero de Lorenzo Lotto en Bérgamo. El cuadro es magnífico, toda esta cascada de afectos con la Virgen, el Niño, Santa Catalina, y tiene un elemento que puede parecer muy moderno y muy novedoso, que es este fondo neutro, pero que en realidad aquí había un paisaje magnífico de la campiña bergamasca que fue recortado por un soldado francés a finales del siglo XVI y que ha desaparecido. Otro de los modelos o de las formas en cómo aparecen individuos en estos retratos es, como os he dicho antes, el criptorretrato. Antes os he enseñado el de la reina Caterina Cornaro en Asolo. Aquí tenemos un caso similar, típica Sagrada Conversación del norte de Italia, la Virgen con el niño rodeada de santos, pero si os fijáis en el rostro de la Virgen es un rostro fuertemente individualizado, con una nariz muy prominente y que es exactamente igual que la de la mujer que aparece en una obra que está en la exposición, que es este doble retrato. De hecho, permitidme que me detenga un poco
en los retratos matrimoniales, puesto que son una de las grandes aportaciones de Lorenzo Lotto a la historia del retrato italiano. Hay consenso a la hora de señalar que los primeros retratos matrimoniales conservados en Italia son los de Lorenzo Lotto, concretamente este y el que posee el Museo del Prado. Ambos dos relacionados con una misma familia, la familia Casotti, que era una importante familia burguesa de Bérgamo. Este es un retrato absolutamente enigmático. Es curioso porque los dos retratos son de naturaleza, de signo muy distinto. Este es un retrato casi deprimente. Es dos personajes con una relación entre ellos que es difícil de adivinar. El personaje masculino tiene los ojos prácticamente enrojecidos por el lloro, está señalando esta ardilla que está dormida o muerta sobre esta mesa cubierta por un tapete, una alfombra Anatolia, y sostiene en la mano un pañuelo con una inscripción ciertamente críptica que los historiadores han sido incapaces de darle un sentido plausible. Homo nunquam, el hombre nunca. Veis que la estancia se abre a un paisaje. Normalmente el paisaje que aparece al fondo no son caprichosos, suele haber una continuidad emocional entre la primera imagen y el paisaje. Y si os dais cuenta, lo que tenemos aquí es una imagen de un paisaje bastante desolado, con este viento que ha combado, con una especie de tempestad, con este viento que comba los árboles. Y por lo tanto, como digo, pues una obra que a veces se ha señalado que si ella pudiera estar muerta, pero que eso nos sitúa casi en una especie de escenario zombie 500 años antes, ¿no? La obra se acompaña de un dibujo que es el único dibujo que se conserva de Lotto de una composición completa, de un retrato completo. Lo veis además absolutamente cuadriculado y dispuesto a ser trasladado al lienzo, y con una camisa muy parecida a la que lleva el personaje masculino. El otro retrato, como os he dicho, es el nuestro y es de naturaleza muy distinta. Señala el momento culminante de los esponsales entre Basilio Casotti y su esposa Faustina Asónica. Está en el momento en que le va a introducir la alianza en el dedo. Pensad que en estos momentos no había intercambio de alianzas, solo el hombre entregaba una alianza a la mujer Faustina, que va vestida con el color rojo típico de las novias venecianas. Bien, sabemos que este cuadro lo pagó el padre de Marsilio, que debía estar un tanto sorprendido del capricho de su hijo, en la medida que si algo podía sorprender a un espectador del siglo XVI al ver este cuadro es que es la juventud del novio. Normalmente los novios solían tener 15, 20 años más que las novias, aquí apenas hay 2 años de diferencia. Y probablemente pues ese capricho del hijo que quiso celebrarlo el padre socarronamente, pues explica el tono irónico, incluso de humor del cuadro, que es bastante inusual. Si os dais cuenta, aparece un cupido que está mirando a Marsilio, que está riéndose en el momento que le está poniendo un yugo sobre los hombros, recordándole que bueno, el matrimonio, por muy placentero que aparezca, pues acaba siendo una pesada carga para ambos cónyuges. Bien, es importante también señalar que Faustina se llama Faustina, pero es que además tiene ella deliberadamente está en este cuadro asimilándose con Faustina la Mayor, mujer de Antonino Pío y modelo de mujer, de esposa en la antigüedad. De hecho, lleva un camafeo, que es este que está aquí, que está en la exposición, que es este de Faustina y que se ha acompañado de unas medallas que Antonino mandó a acuñar tras la muerte de Faustina, donde aparece el lema Concordia, referido a esta concordia matrimonial. Y claro, cuando se habla de que este es el primer retrato matrimonial de la pintura italiana, pues hay que buscar en las fuentes. Se han señalado las fuentes del norte de Europa. De hecho, pues en Flandes hay retratos matrimoniales desde los principios del siglo XV, y pensad, por ejemplo, en el famosísimo matrimonio Arnolfini. Y probablemente Lotto, que conocía bien ejemplos de pintura del norte de los Alpes, pues estaría al tanto. Pero tampoco hay que desechar, dado sus aficiones anticuarias, que tuviera o que se inspirase en obras de la antigüedad.
Esta obra que os muestro aquí forma parte de un díptico que es una obra extraordinaria, puesto que se trata de uno de los cantos de cisne del arte pagano. Es un díptico realizado en el siglo V después de Cristo. Las dos láminas son de autores distintos, debieron unirse probablemente en la Edad Media. Y si os dais cuenta, pues aquí tenemos de nuevo a una pareja de amantes de la mitología, pero con un Cupido en medio, y si os das cuenta, pues incluso la forma como le mira es muy similar. Esto podría ser anecdótico si no fuera porque esta obra, este díptico, pertenecía a un personaje amigo de Loto, a quien retrató Loto, como veremos a continuación. Después de estos años gloriosos en Bérgamo, pues yo creo que a Loto siempre le quedó un poco la espinita de volver a Venecia, que era la gran ciudad, y triunfar, ser profeta en su tierra. Y después de este éxito cosechado en Bérgamo, pues debió sentirse con las fuerzas necesarias para volver a Venecia e intentar pues hacerse un hueco allí en un competitivo ambiente pictórico. Lo hizo pertrechado con una serie de argumentos y de estilísticos compositivos que de hecho le procuraron un éxito al principio. Es curioso que algunas de sus primeras obras pues de hecho llaman directamente a ejemplos precedentes de la pintura veneciana. Esta obra de este personaje, un personaje que francamente yo no lo dejaría solas con mi hija, pues tiene una mirada bastante torva, bastante tal, pero es un retrato espléndido, de una intensidad maravillosa, y es un retrato que bebe de una invención de Giorgione. Este retrato como si fuese una instantánea fotográfica, de coger a alguien en medio de una acción, le llamas la atención, se gira y en ese momento le haces la foto. Pues un poco es esa sensación de inmediatez que intenta transmitir y esa intensidad en la mirada a la que transmite. Pero fueron otro tipo de retratos los que le dieron realmente éxito en Venecia. Y es este tipo de retrato apaisado. Mirad, cuando él hace los retratos dobles, pues evidentemente pues no le sirve ya ese formato vertical, tiene que meter dos figuras y utiliza un formato más apaisado. Lo que va a hacer, no sabemos si en Bérgamo, porque no queda ningún ejemplo, pero seguro que sí en Venecia, es trasladar ese formato apaisado al retrato individual. Claro, al hacerlo, son retratos mucho mayores de los que lo eran en la época, con un montón de espacio que le permite incluir una enorme cantidad de figuras, de elementos, de objetos que cuentan, refuerzan la personalidad del retratado, sus aficiones. De tal forma que hasta cierto punto los retratos pasan de ser meras representaciones para adquirir también un carácter narrativo, es decir, nos cuentan historias. Y de hecho, ese es uno de los grandes logros de los retratos de Lorenzo Lotto, y de hecho, una de las cosas que yo creo más interesantes de los retratos de Lotto es que cuando uno los ve muchas veces se queda con las ganas de saber más de la vida de los personajes que retrata. Uno de los retratos más espléndidos de esta época es este que tenéis aquí, de Andrea Odoni, propietario de ese díptico queriniano que os he enseñado antes, que pudo ser una de las posibles fuentes de inspiración del retrato de Marsilio y Faustina. Era no un patricio, era un burgués acomodado veneciano que tenía una colección de arte, y lo que hemos intentado de alguna manera es recrear esas obras que aparecen, yo creo que en uno de los momentos más logrados de la exposición. Tenemos este dibujo realizado por el mismo Lorenzo Lotto de esta figura que aparece aquí, Hércules y Anteo, que estaba entonces en el Cortile del Vaticano, por lo tanto un dibujo que Lotto debió hacer durante su estancia en Roma. Y luego hemos incluido algunas de las figuras que aparecen, el busto de Trajano, esta figura de Venus que estaba en la colección de Mantova Benavides, un pequeño Hércules Minges, un Hércules orinando, y una figura que es la Artemisia de Éfeso, que es la que tiene él en la mano, que es una figura interesante, que aparece con múltiples pechos y que suele estar asociada a la fecundidad. Bueno, aquí tenéis algunos de estos ejemplos. Bien, ¿cuál es el significado del cuadro? Pues evidentemente, aparte de mostrar a un hombre realmente contento, orgulloso de su colección, si os dais cuenta, bueno, el problema de estos cuadros es que son tan sugerentes que
cada historiador ha dado su propia interpretación, ¿no? Pero es muy significativo ese gesto que hace con las dos manos, ¿no? Como una la lleva al pecho y, si os dais cuenta, no parece casual que justo, aparte de llevarla al corazón, aparezca una cruz de oro, mientras con la otra parece alejar de sí esa figura pagana de la Artemisia de Éfeso. Algunos han querido interpretarlo como, más allá de sus gustos anticuarios, pues eso no significa en modo alguno que su fe, pues evidentemente, pues está con la religión cristiana. Como digo, este tipo de retratos apaisados le procuró un éxito extraordinario. Uno de los más llamativos y uno de los probablemente el más conocido en España antes de esta exposición, pues sea este, porque fue el que utilizó Seix Barral como portada de la novela Bomarzo de Manuel Múgica Laínez. Yo no sé si lo habéis leído, si no, os recomiendo que lo hagáis, pero se eligió como portada hace más de 30 años, por lo menos que lo leí yo, porque el protagonista, Pierfrancesco Orsini, es un noble que está jorobado y el cuadro todavía no estaba restaurado y se pensaba que tenía joroba, ¿no? En realidad no tiene joroba, pero sí que es curioso el modo tan desenfadado como nos presenta este personaje, que está de pie pero acodado, ¿no?, sobre esta mesa, incluso con algún detalle, sí, de este desenfado, como puede ser que entre la calza, ¿no?, y la media pues se vea parte de su anatomía. Bien, ¿qué representa este retrato? Que está cargado de elementos simbólicos, pues de nuevo, para gustos los colores y para interpretaciones por los historiadores del arte, pero hay un cierto consenso de que lo que nos muestra es a un joven o alguien que ya ha dejado de ser joven en el momento precisamente en el que dice adiós a los placeres frívolos de la juventud. Detrás de él se ve la silueta de un laúd y un corno de caza, probablemente por un desengaño amoroso. Tenéis aquí las rosas, que son símbolo tanto de la melancolía como del amor, con un anillo, desengaño amoroso. Tenéis esta figura de una salamandra o de un reptil, que para unos es un animal de verdad, para otros sería una estatua, porque hay estatuitas de este tamaño hechas entonces, pero que de cualquier forma los reptiles son siempre símbolo de la mudanza. Sabéis que todos los años mudan la piel. Y bueno, como que deja atrás todo eso para asumir sus funciones como cabeza de familia. De hecho, el libro que tiene en la mano no es un libro de literatura como el que tenía el tipo este de mirada torva que antes os he enseñado, sino que es un libro de contabilidad. Es un libro donde se inscriben los pagos, los gastos, los ingresos, y detrás, si os dais cuenta, hay una caja de caudales con unas llaves. Es decir, probablemente pues, es un retrato de alguien en ese momento decisivo de su vida, del paso de la juventud despreocupada a la madurez responsable. Entre este y el otro retrato aparece este dibujo, que probablemente sea un dibujo preparatorio para un retrato hoy perdido, que participa de algunas características del retrato del joven Bomarzo. Tenéis un joven en un estudio, pero un eclesiástico joven en un estudio, pero también del retrato de Odoni, puesto que sin duda es un coleccionista. Es un tipo de composición que se ha señalado siempre sus deudas o su derivación del San Jerónimo en el estudio San Agustín en el estudio de Carpaccio, y que, bueno, es verdad que hay diferencias, pero también se pueden ver hay analogías, pero también las diferencias que hay, ¿no? Como el personaje viene a un primer plano, como todo el entorno envuelve mucho más la figura en el caso de Loto que en el de Carpaccio. Otro de los retratos, el último de los retratos apaisados que os incluyo, es un retrato femenino famosísimo, estuvo en la exposición del retrato del Renacimiento, que es el de una mujer, pues probablemente pues una veneciana de alta condición, una mujer casada, como delata pues su indumentaria, que se identifica con Lucrecia. Lucrecia, como sabéis, era una heroína romana, mujer de Colatino, que fue violada por el hijo del último rey de Roma. Y de hecho, según las fuentes clásicas, aquello generó tal escándalo que propició el fin de la monarquía y el advenimiento de la república. Bien, ella se suicida después de la violación para
la vergüenza que no sea arrostrada por el marido y por la familia, y como tal se convirtió en un modelo de virtud para las mujeres del Renacimiento, y representaciones de Lucrecia hay muchísimas, normalmente de un carácter más bien erótico, ¿no? En este caso lo que hace es, bueno, con una mano extendida mostrarnos un dibujo que es este que tenéis aquí, un dibujo de Lucrecia, pues un dibujo que probablemente nunca existió, de hecho muy grande parece, hecho por el propio Loto. En realidad es una segunda idea, la primera de hecho se ve por aquí, y la radiografía muestra que la primera idea era distinta, tenía una mano levantada, y en realidad lo que enseñaba era la Lucrecia suicidándose de Marco Antonio Raimondi a partir de un diseño perdido de Rafael. Al final, la verdad es que la apariencia se parece más a diseños de Domenico Campagnola o incluso a cosas del norte de Italia. Pero bueno, es importante porque lo que nos está haciendo es identificar a la mujer con Lucrecia, y esa identificación es doble, puesto que viene también por medio del cartelino que aparece en la obra, donde se dice: ninguna mujer no casta pelará en adelante al ejemplo de Lucrecia, que deriva directamente de la historia de Roma de Tito Livio. Es decir, estamos probablemente en un retrato concebido en un contexto epitalámico, probablemente una mujer recién casada que de alguna manera pues hace una declaración de intenciones de lo que va a ser su vida como esposa virtuosa y celosa guardiana del honor familiar. Bien, hay otro retrato en esta exposición que es ciertamente singular. Es un retrato que nos muestra a un mismo personaje desde tres puntos de vista distintos. Este personaje probablemente sea un joyero porque tiene una caja con anillos. Loto tuvo una relación recurrente con muchos joyeros, con el que más, con este Bartolomeo Carpán que os pongo aquí, con el que se tiende a identificar. Bien, ¿cómo podemos entender este retrato? Hay dos interpretaciones que se han dado. La primera de ellas es que con él lo que intentaba Lorenzo Loto era posicionarse en el debate del Paragone. El debate del Paragone es el debate entre pintores y escultores sobre cuál de sus respectivas artes es superior a la otra y por qué. Los escultores decían que solo la tridimensionalidad de la escultura permitía pues, representar objetos y personas desde múltiples puntos de vista, mientras que la pintura, al ser bidimensional, no podría. Con este retrato, pues Loto podría querer poder demostrar que la pintura también puede mostrar un mismo personaje desde tres puntos de vista, y añadiéndole el color, que era el gran argumento que utilizaban los pintores, puesto que decían que solo el color es lo que realmente excita los sentidos y procura goce al espectador. De hecho, pues estas ideas no eran novedosas, estaban presentes en la pintura de la época. Un amigo de Loto, Saboldo, pues había recurrido en el mal llamado retrato de Gastón de Foix a la inclusión de distintos espejos para mostrar un mismo personaje desde distintos puntos de vista, y en realidad la idea aparece ya en uno de los manuscritos de Leonardo da Vinci. La otra teoría es que el triple retrato se concibió como modelo precisamente para un busto escultórico. Es decir, se manda a un escultor que no conoce al modelo, que vive lejos, y gracias a esta representación desde tres puntos de vista, pues él puede construir o labrar o fundir el busto. Esta es una interpretación que en realidad se sustenta a posteriori. ¿Por qué? Pues porque el propietario del cuadro de Loto fue Carlos I de Inglaterra, y sirvió de modelo para el famoso triple retrato de Carlos I de Inglaterra realizado por Anton van Dyck, que sí fue concebido para mandarse a Roma para que Bernini hiciera un busto del rey de Inglaterra. De hecho, tuvo tanto éxito que Philippe de Champagne hizo lo propio con el cardenal Richelieu, también para mandar a un escultor romano. Ya digo, probablemente la teoría más plausible sea la primera, y esta segunda, sin embargo, pues lo que sí que nos demuestra es lo influyente que ha sido este retrato, que por cierto hemos encontrado que recaló en España y estuvo en España durante prácticamente 40 años.
Hay un dibujo de un personaje en la exposición que se ha dicho que pudiera ser el mismo con unos años de más. La exposición incluye otros retratos, bastantes de clérigos. Loto fue un personaje profundamente religioso, nunca se casó, siempre tuvo unas inquietudes religiosas profundas. Nunca parece ser que saliéndose de la ortodoxia, lo que no se puede decir de algunos amigos suyos. Ese Bartolomeo Carpán, joyero que antes os he mencionado, pues acabó teniendo problemas con la Inquisición. Uno de ellos es Tommaso Negri, obispo de Split, en Croacia, que es curioso porque si lo veis en la exposición conserva el marco original, y el marco original sí que nos permite saber que en este caso seguro pues tenía una pantalla que se corría de abajo arriba. A veces se ha dicho que podría ser una imagen de San Jerónimo la que tenía como cubierta, pero tampoco hay certidumbre de ello. Y luego hemos querido incluir una obra religiosa que de alguna manera pues lo que nos viene a demostrar es que un pintor no se puede deslindar en dos, es decir, que con los mismos recursos expresivos que utiliza para el retrato lo utiliza para la pintura religiosa, para la pintura mitológica, y de hecho lo que hemos incluido ha sido un retrato de Cristo donde bueno, el paralelismo es bastante grande en cuanto a recursos expresivos con la figura de este marido desconsolado en el retrato del Hermitage que antes hemos visto. Esos ojos acuosos, esa forma de captar la mirada del espectador, de generar empatía en el fondo con él. Loto, de nuevo, cuando va a Venecia, pues no compra una casa, sino que se aloja, pero en lugar de alojarse con un particular, se aloja en el convento de San Giovanni y San Paolo, y probablemente como pago de su alquiler, pues retrata al padre, al tesorero, en este cuadro fantástico donde se ven todas las venas en la cabeza y donde aparece evidentemente con las llaves y con los dineros propios de su cargo. Y esta sala la remata pues un gran cuadro de altar que muestra a San Antonino repartiendo limosnas. Y diréis, bueno, ¿y qué hace esto en la exposición? Pues la explicación procede de aquí. Esto que tenéis aquí es el libro de contabilidad de Lorenzo Loto. Solo se conservan 2 libros de contabilidad de todo el Renacimiento italiano, ambos 2 del área veneta. En este caso tenemos, si se conservaran más, yo estoy convencido que nuestra percepción de la pintura del Renacimiento pues cambiaría de forma completa. Aquí tenemos todos los gastos, todo el día a día de Loto en los últimos 30 años. Ningún otro pintor está tan bien documentado y sabemos muchísimo de esos últimos años. Y entre otras cosas, lo que sabemos es que los pobres de este cuadro son pobres de verdad, porque él anota en su libro de contabilidad que tal día salí de casa para retratar a los pobres para la pala de San Antonino. Y de hecho lo que son pobres vergonzantes. Sabéis que el pobre vergonzante es una categoría de pobres, el que no era pobre y cayó en la pobreza y que por lo tanto le da vergüenza pedir, en un tiempo en que los vaivenes de la fortuna pues, eran bastante más recurrentes que ahora, era una población importante, y eso explica, entre otras cosas, el que abunden las viudas y las huérfanas, y también el que muchos de ellos intenten de alguna manera pues, ocultar su cara al espectador. Es muy plausible que la figura en rojo sea un autorretrato del pintor, por muchas razones. Primero, porque tiene una edad acorde a la que debía tener él. Segundo lugar, porque él tuvo una vinculación muy fuerte con este convento de San Giovanni o Paolo. De hecho, él renunció a parte de su sueldo por esta obra para que le dejaran enterrarse allí, cosa que al final no hizo, porque aparece debajo de su firma Lorenzo Loto, porque el personaje aparece con una corona de laurel que no tiene ningún sentido, excepto como una referencia a la etimología latina de su nombre, Laurencio, Lorenzo, y porque además, mientras hemos hecho la exposición, pues nos hemos dado cuenta de un documento que había pasado inadvertido, y es que justo en el momento en que recibe el encargo, pues compra tela roja para hacerse pues un vestido. El cuadro lo que hace es ilustrar lo que es la noción, la idea abstracta de la caridad a través del ejemplo de San Antonino, dominico, arzobispo de Florencia, y un hombre con mucho interés por, sobre todo, el socorro de estos pobres vergonzantes, que pensaba que la limosna era un medio eficaz para combatirlo, pero siempre que se hiciera de forma ordenada. Y de hecho, esto es lo que tenemos aquí, en una obra que, por otro lado, tenéis que pensar que es estrictamente contemporánea de la primera sesión del Concilio de Trento. Y por lo tanto, en un momento en que se está en gran parte de Europa cuestionando el papel de la Iglesia, esto es una afirmación del papel jerárquico y de intermediario de la Iglesia. Fijaros que
Empieza la composición por aquí con estas señoras que elevan sus peticiones a este acólito, que las consigna en el libro, que le llegan al santo, que da el visto bueno, y el otro acólito con las sacas de dinero las reparte entre los pobres. Aparece en forma prominente esta alfombra, una alfombra Anatolia, de hecho tenéis una en la exposición, que son recurrentes hasta tal punto en las obras de Loto que de hecho en el mundo anglosajón este tipo de alfombras se llama Loto Carpets, y que tiene un papel, bueno, de delatar un gusto determinado, pero que también, sobre todo en la obra de Loto, juega como un elemento de transición, de comunicar los distintos planos e incluso de comprender todo lo que es la paleta cromática de la composición. Pese a éxitos parciales, la verdad es que la experiencia de Loto en Venecia no tiene éxito, o tiene un éxito, como digo, parcial. Es un ambiente demasiado competitivo, este hombre era un bendito, y la verdad es que fue incapaz de competir con la jauría que había allí de los Ticianos, Tintoretos y compañía, y él lo que hace es renuncia y se va al ambiente de las marcas, un ambiente mucho más provinciano, si se quiere, pero mucho más libre, ¿no? Y ahí pues sigue haciendo retratos magníficos, originales, como el de este caballero que parece una suerte de Josué a punto de parar el sol, como el de este otro personaje con un colorido cambiante que parece casi florentino. Pero es verdad que es un momento en que él, en sus cartas, en su documentación, acusa el golpe recibido y empiezan a aparecer referencias a que algo se ha roto dentro de Lorenzo Loto. Y, de hecho, en sus cuadros empieza a haber un halo de melancolía que no sabemos si es que es él que se la imprime a los retratados o es que los melancólicos acudían a él. Un ejemplo perfecto de ese tipo de retratos es este de aquí, donde tenéis un personaje con este semblante ciertamente melancólico, que probablemente se llamase Jorge, lo que explicaría la presencia de San Jorge matando al dragón en el fondo, que se lleva la mano al bazo, que es donde según los clásicos residía la melancolía, y la razón de esa melancolía probablemente sea pues la pérdida de un ser querido. De nuevo, las rosas, símbolo del amor y de la melancolía, y en medio de ellas esta pequeña calavera, pues un símbolo evidente de la muerte. Aparecen, de hecho, personajes de una condición social distinta a la habitual hasta entonces. De hecho, Loto es un hombre que tiene sensibilidad no solamente por los pobres, ya lo hemos visto, sabemos que retrató también judíos, minorías. Este personaje pues probablemente sea un campesino, alguien que no está acostumbrado a que lo retraten, que posa con timidez, en una obra que está pintada sobre papel, algo absolutamente excepcional, y que capta con esa intensidad, con esa también espontaneidad. De hecho, si os dais cuenta, pues el pelo todavía lo tiene alborotado de acabar de quitarse el sombrero. A partir de aquí la vida del pobre Loto es un ir y venir de una ciudad a otra, en ninguna de ellas encuentra pues una clientela estable, vuelve a Treviso, donde había tenido algunos de los éxitos de su juventud, y allí de momento su obra cambia, y empieza a hacer retratos avecinándose a Tiziano. Es verdad que Tiziano es el gran retratista de la época, no solamente en Venecia, sino en Italia y aún en Europa. Este avecinamiento de Loto hacia Tiziano es espontáneo, es porque piensa que esa es la forma de conseguir clientes, es porque la clientela quiere que lo retraten pues como lo retrata el pintor de moda. De todo hay, pero si os dais cuenta, son retratos que la paleta son mucho más sobrios, tanto cromáticamente, la paleta se reduce prácticamente a colores terrosos, a negros, y son también mucho más sintéticos, con mucho más, sin todo ese parafernalia que acompañaba a los retratos anteriores. Son de una intensidad extraordinaria, que pueden competir perfectamente con los mejores de Tiziano, del Tiziano de esa época. Aquí tenéis uno en nuestra colección de Daniele Barbaro. Aquí tenéis otro de los grandes retratos de este momento, el de este personaje, pero hay algo que es verdad que imita o que se aproxima a Tiziano desde un punto de vista estilístico, en la contención de los ademanes, en la paleta, pero sin embargo hay algo que sigue siendo siempre Loto. Nunca
nunca imprime a los personajes ese carácter de superioridad, de idealismo que les imprime Tiziano. Hay siempre algo de fragilidad en la imagen. Este personaje, pues sí, va ataviado con esta ropa muy señorial, pero el rostro es un rostro absolutamente consumido por los estragos de la edad, ¿no? Y probablemente enfermedad. ¿Hasta qué punto, de nuevo, es él el que está plasmando pues muchos de sus inquietudes? En ese momento, en 1546, escribe un testamento que empieza con esto: solo, senza fidel governo, molto inquieto de la mente. Es un hombre que está torturado y algo de eso pues se plasma en sus obras. Pero también, como he dicho antes, es muy posible que la clientela quisiera retratarse pues como los grandes señores, ¿no? Como retrata Tiziano a los grandes señores. Antes os he hablado de este proceso de democratización del retrato. Fue un proceso que no estuvo exento de críticas. A mediados del siglo XVI empiezan a pulular críticas diciendo, bueno, esto nos hemos pasado, cualquier gañán se retrata como un emperador. Y de hecho es sorprendente un retrato como este. Mirad, antes os he dicho que había dos retratos de padre e hijo relacionados con profesiones médicas, el del médico y el del cirujano. Cirujano, que era entonces una profesión manual. Este no era barbero, pero tenía una casa de baños. Y de hecho, lo que veis es cómo está abrazando a su hijo y pasándole los trastos del oficio, confiando en que el hijo vaya a seguir la profesión, cosa que de hecho hizo, ¿no? El retrato es, desde ese punto de vista, conmovedor, ese énfasis puesto en las manos frente a los libros del médico, pero no deja de ser llamativo el contraste entre la humildad de este cirujano, dueño de una casa de baños, y el atrezo. Si os dais cuenta, aparece una columna con la basa, el cortinaje, como si se tratara uno de los retratos de los grandes señores que está pintando Tiziano en ese momento. Probablemente, pues este señor que tenía su dinero dijo, también quiero ser retratado, pues igual lo que veía de los retratos de los grandes señores. Con lo cual, probablemente, como digo, pues es algo que tiene ambas direcciones, ¿no? Y gracias a este libro que os he dicho, que procura muchísima información, sabemos que este señor que tiene aquí el halo y aquí el lirio, pues no es Santo Tomás de Aquino, sino que es Fray Lorenzo de Bérgamo. Estamos ante un fenómeno recurrente en la obra tardía de Lorenzo Lotto, que son los retratos de religiosos que se hacen retratar con los atributos de un santo de su especial advocación. En este caso, Santo Tomás de Aquino. Son obras probablemente encargadas por las comunidades para que sirvieran de espejo de virtudes para los novicios, pero son obras muy ambiguas que en cierta medida inducen a la latría y de hecho serían prohibidas por el Concilio de Trento. Hay otro ejemplo todavía más llamativo, que es el de este Angelo Ferretti como San Pedro Mártir, ¿no? Aparece con el cuchillo carnicero y con el cuchillo con el que mataron a este inquisidor muerto por los herejes albigenses, y que con las últimas letras, las últimas gotas de su sangre, pues escribió creo en Dios, en un solo Dios, que es lo que está marcando él y que está con tinta roja aquí. Lo único que es extraño es el libro, un libro que probablemente pues quiso el Ferretti que se incluyera y que es un tipo de encuadernación típicamente veneciana de la época, y podéis ver un ejemplar en la exposición. Otro retrato que se asemeja, aunque en este caso no hay un halo que lo identifique como santo, es este muy poderoso de Fray Gregorio Velo, que es un fraile de una orden jerónima. Por eso se asocia a San Jerónimo golpeándose el pecho. Y aquí estamos ante un retrato donde recupera aquella estrategia compositiva y narrativa que había utilizado en un cuadro religioso. Está leyendo este libro, el pasaje donde se habla de la crucifixión de Cristo, y recurre a esa misma estrategia compositiva para la composición. De hecho, es curioso cómo invita a meditar sobre la pasión de Cristo, algo que él tenía muy interiorizado, y de hecho esta pequeña tablita que hay se la regaló él al arquitecto que antes os he mostrado, y por detrás pone la pinté durante la Semana Santa y mientras pintaba iba recreando el momento de la pasión y muerte de Cristo.
Este es el último de los retratos que tenemos de un casero de Loto. Es en una de sus idas y venidas a Venecia, se queda con esta familia y hace este retrato, un retrato que llama la atención por dos cosas. En primer lugar, porque la mujer está a la izquierda, que es el lugar más noble, puesto que a la izquierda está el corazón. Cuando así sucede es porque la mujer era de una procedencia y un linaje notoriamente superior al marido, y también porque aparece un volcán, que es una de las pocas representaciones de un volcán en la pintura italiana. Si hay una contigüidad anímica entre una cosa y otra, pues debemos pensar que era un matrimonio muy volcánico, no sé en qué sentido de la palabra, ¿no? Y acompaña este vestido magnífico, que no es de ella, pues era de Leonora de Toledo, pero bueno, que es muy similar. Y uno de los últimos, el último cuadro prácticamente de la exposición, es este ballestero, que es alguien que construía ballestas y que está muy orgulloso de esta ballesta, y está muy orgulloso porque es un arma absolutamente novedosa en la época. En realidad no es un arma bélica, sino que es un arma para cazar aves. No dispara flechas, sino bodoques, que son estas bolas de arcilla o madera, y eso explica pues, que la cureña sea curva. Muchas veces la utilizaban mujeres, nobles, y eso explica también pues, la decoración que tienen. Y bueno, el último retrato de la exposición, el último que os muestro, es el de este personaje, que lo hace precisamente cuando está a punto de morir y para dejar memoria de sí a los suyos, que es lo que aparece al fondo. Y porque este es el cuadro que falta y quería que lo vierais, que es el de otro, el gran melancólico, que comparte pues, muchos de esos elementos de las inscripciones con este. Y la exposición se acaba con un documento. Como os he dicho, no hay ningún autorretrato seguro de Lorenzo Loto, más allá de la inclusión de ese personaje en el sustrato inferior de la gran pala de altar, que plausiblemente lo sea. Pero la exposición ha querido acabar con su autorretrato espiritual. Este documento es el testamento, el primero de los testamentos de Loto conservados, es del año 1531 en Venecia, y él lo firma, lo lacra con un camafeo de su propiedad, que es este que tenéis aquí, que muestra a una garza con un caduceo en las garras en el momento en que emprende el vuelo. Y él mismo, en el testamento, explica el significado. Y dice que lo ha elegido porque se identifica con esa imagen del alma espiritual que se eleva y deja tras de sí pues la contingencia, las menudencias de las cosas materiales. Algo que realmente estremece pensando en un personaje que 20 años después, pues absolutamente derrotado por la vida, derrotado por las circunstancias, después de malvender todos los cuadros y pertenencias que tenía, ingresó en la casa de Loreto, acabó siendo oblato y allí murió. Muchas gracias.